buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿vos, Fer? Bien, volviendo. Sí, volviste. Volví. Menos mal, porque hoy tenemos un programa del cual vamos a tener que hablar mucho y, por supuesto, conocer experiencias. Te dejo contarlo a vos. Te digo yo, 22 de febrero. No todo el mundo lo tiene ahí en la agenda, ¿no? Bueno, por eso es importante hablarlo. El 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina. ¿Cuál es la importancia de la Antártida en general, de la porción de Argentina? ¿Cómo se divide? ¿Hay soberanía sobre la Antártida? ¿Cuál es la política que se da dentro de ese continente tan austral? ¿Y por qué es tan importante desde la estrategia política, desde la geopolítica? ¿Sí? ¿Qué se disputan dentro de la Antártida? Bueno, todo eso nos vamos a estar preguntando hoy. Por supuesto, también las experiencias, como decía Caro, cómo es vivir en ese lugar. ¿Sí? Hasta 60 grados bajo cero llega a ser. Seguramente. Noches de hasta 24 horas. Bueno, un mundo aparte, la Antártida dentro de nuestro mundo, obviamente. Y Distintos Parecidos le va a dedicar un programa. Así que vamos al clip y enseguida con nuestros invitados especiales para hablar del tema. En los confines de la Tierra, a través de 14 millones de kilómetros cuadrados, cubiertos mayormente por una capa de hielo, se impone el continente más austral del mundo, la Antártida. Sus increíbles paisajes, su clima seco y helado y sus especies autóctonas hacen de este un lugar único y sumamente importante para el resto del planeta. En 1923, Nueva Zelanda estableció la dependencia de Ross bajo su administración. En 1924, en Francia, se firmó un decreto presidencial por el cual se reservaban derechos sobre una zona conocida como Tierra Delia. En 1931, Noruega proclamó tierras antárticas bajo su soberanía y en 1933 Australia estableció el territorio antártico australiano. La Antártida es el único continente en el mundo destinado a la paz y a la ciencia, un caso claro del éxito de cooperación entre países. Desde 1959, el Tratado Antártico permite que diferentes estados puedan trabajar juntos con un mismo fin: preservar esta zona como lo que es, una de las principales responsables del bienestar del resto del planeta. Las bases permanentes que se encuentran en funcionamiento son 6. Orcadas, Marambio, Jubani, Esperanza, San Martín y Belgrano 2. También hay 7 bases de actividad temporaria. Las bases Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchor, Petrel y Decepción. Bueno, y hablando de experiencias, veíamos ahí a Metallica tocando en la Antártida, así que otra experiencia más, ¿no? En el 2003. Exactamente. En ese lugar que la actividad principal es la investigación científica, también se pueden hacer recitales de vez en cuando, parece. Bueno, vamos a hablar de la Antártida y fundamentalmente esto que les decía recién, la investigación científica, el único continente que tiene esto como actividad principal, si se quiere, ¿sí? Vamos a hablar acerca de este tema con el doctor Rolando Lucero, profesor de geografía, licenciado. Rolando Lucero, profesor de geografía, especialista en geopolítica. Muchísimas gracias, Rolando, por estar acá. Dale. El doctor Javier Ortiz, médico expedicionario antártico. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Julio Eduardo Abdala, suboficial mayor del Ejército Retirado, título honorífico Caballero Expedicionario del Desierto Blanco de Primera. Muchísimas gracias, Julio, por estar acá también. Bueno, Caro, vamos a la información, a la columna y arrancamos. Le damos comienzo entonces al debate de Distintos Parecidos del día de hoy con la primera columna que está relacionada con la Antártida. Nuestro tema, o continente antártico, es el continente más austral de la Tierra. Es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. Y alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo y fue la última región de la Tierra en ser descubierta y colonizada por los humanos. El territorio se rige por el Tratado Antártico, que prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares, apoya la investigación científica y protege la ecozona en el continente. 12 países
firmaron este Tratado Antártico en Washington en 1959 y 38 lo han firmado desde entonces. Se encuentran en curso experimentos conducidos por más de 4.000 científicos de varias naciones. Si nos vamos ahora en la siguiente placa, la Antártida Argentina, lo que podemos ver es que el 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina y en esa fecha, en 1904, hoy lo vamos a hablar con nuestros invitados si es así, recuerda la inauguración e izamiento del pabellón nacional en el Observatorio Meteorológico y Magnético en la isla Laurí, Orcadas del Sur, que formalizó la presencia argentina en la Antártida. En la actualidad, el país tiene 6 bases permanentes en el continente blanco y 7 de actividad temporaria, como lo veíamos en el clip, que se abren en el verano para investigación científica. Y la siguiente placa está relacionada con los estudios biológicos, geológicos y paleontológicos, porque los científicos realizan este tipo de estudios relacionados con el efecto del cambio climático y las pesquerías sobre los ecosistemas. Un nuevo estudio de la NASA proporciona una imagen más nítida de los cambios en el flujo de hielo de la Antártida hacia el océano, basado en una técnica innovadora para usar cientos de datos de satélites. Esta información se actualiza a febrero del 2018, que es lo que está haciendo la NASA en el día de hoy. Y actualmente en la base Marambio se trabaja de forma integral, militares y científicos. Entre los proyectos se encuentra el avance de los glaciares, la medición de los rayos cósmicos, la radiación UV, las mediciones de ozono y los gases de la estratosfera. Este equipo trabaja todo el año con la misión de que no se pierdan este tipo de mediciones y, por supuesto, los datos que se arroja día a día en la Antártida. Bueno, 114 años de permanencia ininterrumpida seguramente van a dar mucho que hablar en el programa. Sí, Argentina lleva 114 años allí en la Antártida. Pero vamos más allá de la Antártida Argentina, como la denominamos. En general, la Antártida, ¿por qué es tan importante la Antártida? Esta pregunta la reparto para los tres. Esa sí la voy a repetir. ¿Quién se anima a contestar? Importancia por la parte económica, que pues, es un desprendimiento de nosotros, de los argentinos, de la parte argentina. Argentina lleva 114 años porque es el país que más tiempo lleva, desde el año 1904, cuando el gobierno argentino adquiere la base a Bruges, que es un irlandés, que se adquiere la base Orcadas. A partir de ese momento Argentina pretende eso permanentemente por una continuación de los meridianos, la continuidad argentina hacia el territorio nacional. No sé qué puede explicar el doctor. Bruce era escocés. Escocés, perdón. Escocés. No, lo que decía Julio Abdala es la proyección. A principios de siglo o a mediados de siglo el objetivo era la soberanía. La intencionalidad era avanzar sobre un territorio que se proyectaba en cono de la Argentina hacia el polo y avanzar sobre la soberanía. Después en el Tratado Antártico, bueno, se deja de lado la idea de soberanía, pues empiezan a participar otros países y más la península antártica, que entraba en litigios y seguía con la idea de soberanía entre Chile, Inglaterra o Gran Bretaña y Argentina en sí. Hay muchos por ahí televidentes que han visto mapas chilenos con el territorio antártico y vienen como locos a decir, ¿cómo puede ser? ¿Nos robaron la Antártida? No. Ellos también tienen el mismo derecho que tenemos nosotros sobre un sector que es el sector antártico. La Antártida no es territorio argentino, es un sector que está destinado a la ciencia y a la investigación 100% y no tiene reclamos de soberanía. Chile hace países signatarios, ¿no es cierto? O sea que... incluso hay bases en la península antártica. Hay bases en la península antártica, nosotros conocemos como territorio antártico argentino, bases de España, Corea, China, Rusia, Uruguay, Brasil. O sea, ni que hablar de Chile, ni que hablar de Inglaterra, ni que hablar de Argentina, como nombraste recién cuando empezó las bases permanentes y las temporarias. Entonces es un sector destinado a la ciencia y a la investigación. Punto. Rolando, ese concepto, el de signatario, como para dejarlo claro. Signatario es un concepto que viene posterior. Claro. Porque convengamos que en 1903, entre 1902 y 1903, en el gobierno de Roca, se genera una expedición
Porque, convengamos, todo esto viene del Congreso de Berlín, el Congreso de Geografía de Berlín, de 1895, en el que, en ese Congreso de Geografía, todos los participantes estimulan a los gobiernos de aquel momento, líderes o potencias o lo que sea, estimulan a las potencias a que desarrollen actividades o expediciones hacia hasta este territorio que no se sabía qué era. No se sabía qué era. Convengamos que en el hemisferio norte, para los del hemisferio norte, hablar de la estrella más brillante en el hemisferio norte era el Arctos, y de ahí viene Ártico. Y después, con muchas décadas posteriores, viene el concepto de lo que está lo opuesto al Ártico, o sea, el anti-Arctos, o sea, lo opuesto al Ártico, y de ahí deforma en la expresión que nosotros conocemos hoy como Antártico. No se sabía qué era este territorio. Tan es así que en los mapas más antiguos aparece como la Terra Australis Incógnita, o sea, la Tierra Austral desconocida. Y entonces, en este Congreso de Geografía de 1895 se estimula a las potencias de aquel momento a que desarrollen actividades para ver qué es este espacio. Y así aparecen la expedición escocesa, la sueca, la noruega, la inglesa, la francesa, la rusa, ¿no es cierto? Además, expediciones que van al sur para ver qué es. Y así es como la expedición sueca de Otto Nordenskjöld desarrolla una expedición muy importante. Se ha cumplido hace muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, los 100 años de esa expedición, y cuando viene Nordenskjöld a Buenos Aires, el gobierno argentino le presta toda la asistencia, toda la tecnología, toda la estrategia, toda la logística para que la expedición se dirija al sur, con una condición: que en esa expedición tenía que ir un argentino. Y ese argentino fue José María Sobral, que fue el primer argentino que va con esta expedición a la Antártida. Fue el primer argentino, y habría que ver, rastrear un poco más atrás, porque también es verdad que mucho más atrás, a principios del siglo XIX, también es verdad que hay crónicas. Se mantuvo desconocido, ¿no? A claro, propósito, pero hay crónicas que indican que algunos navíos argentinos anduvieron por la Antártida. Sin saber qué era la Antártida, sin saber, no tenían poder político ni autoridad para designar, ni para crear, ni para inventar nada. O sea, es verdad. Es verdad que a lo mejor otros pioneros nuestros en la Antártida anduvieron también por los alrededores de la península antártica. Es verdad que tienen que haber andado. ¿Cuál fue la importancia de haber descubierto y de haber generado todas esas expediciones? Lo que pasa es que convengamos que en una época del finales del siglo XVIII y principios del XIX, las pesquerías del Mar del Norte les resultaban chicas, o sea, resultaban espacios muy pequeños para las necesidades que tenía Europa de aceites, de cueros, de productos de las ballenas. Sí, tuvieron que salir más allá. Claro. Entonces, es verdad que el Mar del Norte les resultó chico, pero cuando se dirigen algunos pesqueros hacia el hemisferio sur, encuentran en estas tierras del sur, encuentran mucha similitud con las tierras del norte. Y entonces es lógico que aparezca que aquellos que andaban por las tierras de las Orcadas del Mar del Norte encontraran un parecido con las islas que encontraron en el sur. Y en el sur le llamaron las Orkney, o sea, las Orcadas del sur. Lo mismo que las Shetland del sur. O sea, es muy interesante analizar todo lo que es la toponimia de nuestro sur,
que está íntimamente vinculado con el Mar del Norte. O sea, es así. O sea, y es más, cuando más de un buque pesquero que andaba por los mares del sur retornaba con gran riqueza a los puertos de origen, les preguntaban que de dónde venían. Claro. E inventaban que habían serpientes, que habían monstruos, que habían cosas. Cuestión de estimular para que aquel que se quisiera ir al sur tuviese miedo y no fuese hacia el sur, porque y hacían toda una logística para no ir al sur. A partir de ahí se puede desprender entonces la importancia de un tratado antártico, ¿no? Y el por qué. Se le da un ordenamiento. Sí, más que sí, pero eso va a venir después, hijita, porque cuando Otto Nordenskjöld, el sueco, va a dirigirse hacia el sur y pasa por Buenos Aires, y Buenos Aires le pide la asistencia de un argentino, José María Sobral. Esta expedición se dirige a un percance a gallegos, claro, lo más cerca que tenía, y es cuando se inaugura toda la línea de telégrafo hasta Buenos Aires. Y entonces cuando Otto Nordenskjöld en la embarcación que se llama, la denominaba Antarctique, entra en una veta o en una grieta y se le viene el invierno, la cuestión que se le va cerrando el hielo y la nave, estrangulada en el hielo, no pudo virar. Claro. Y entonces tuvieron que saltar al hielo y con las pocas maderas que tenían, que rescataron de la embarcación, hicieron una pequeña casilla y en esa casilla pasaron esperando el rescate. Ese rescate, esta situación se produjo muy cerca de lo que hoy sería Marambio y demás. Bueno, la cuestión es que este grupo que estuvo desolado, abandonado, sí, hasta que llega el rescate. Ese rescate lo produce la Argentina. Bien, lo podemos dejar ahí, sí, y ya enseguida retomamos un poquito, porque nos tenemos que ir al primer corte. Se nos va a hacer corto este programa, sí, por lo que veo, pero bueno, nos queda mucho para hablar, así que nos vamos a ir a un corte. Los invitamos a que ustedes participen y nos den su opinión acerca de la Antártida Argentina. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más, aquí un debate frío, si se quiere. Ya enseguida volvemos. Seguimos en Distintos Parecidos, hoy una charla, hoy estamos hablando, conociendo, informándonos acerca de la Antártida. Hay algunos proyectos que piden, sobre todo relacionados a la Fundación Marambio, que piden que se estipule otro día, como el 21 de junio de la Confraternidad Antártica. ¿Por qué? Porque en las escuelas a veces, como no estamos en época de escuela todavía, no se habla del Día de la Antártida. Por lo tanto, tiene poca difusión, no se le da la importancia que tiene, por eso también nosotros le dedicamos un programa. Pero bueno, hay proyectos para que se pueda hablar más. Han perdido estado parlamentario ese tipo de proyectos para poder estipular el 21 de junio, como el Día de la Confraternidad Antártica. Bueno, es un dato más como para ponerlo acá. Yo tengo una opinión, sí, porque nuestros días patrios, a través de San Martín, son en pleno verano. Y claro, muchas veces no estamos de vacaciones. Sea claro, el 18 de enero, pues la partida del Ejército de San Martín. Entonces tenemos muchos días de batalla también, de la batalla de Salta, de Tucumán, hoy es 27. ¿Qué es lo que es hoy? Se enarbola por primera vez la bandera nacional. Tal cual. ¿Sí? Bueno, entonces no tenemos la fecha. Entonces nosotros, yo como expedicionario antártico, yo defiendo la fecha del 22 de febrero, porque hace a la historia del continente y a la historia de la República Argentina de su permanencia en ese lugar. La del 21 de junio me parece muy correcta, me parece muy buena, porque va a ser a la unión de los integrantes que queremos festejar el Día de la Confraternidad Antártida.
para que el pueblo entere. Pero el día de la Antártida, en mi Ese es. opinión personal, Es el 22. debe el 22 de febrero, a través de 1904, que se enarbola por primera vez la bandera nacional. Bueno, hay Esa una- es mi opinión. Recién- O sea, cualquiera puede opinar en contrario y tiene razón. Está bien, era un dato en función de esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la Pero importancia por eso y por mismo qué decía yo de las fechas patrias, Claro. porque nosotros tenemos casi todo, está de vacaciones. la gente. claro, si fuera el 25 ciclo de lectivo. febrero, Los tiempos no son los mismos. Nacimiento de San Martín, no hay alumnos en la escuela. Y bueno, Está bien. Bueno, recién en el primer bloque mencionó muy bien las primeras expediciones hacia la Antártida y es un placer tener a dos expedicionarios y Javier principalmente como médico expedicionario, que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia en los años 90, ¿no? Mira, yo fui a la Antártida en base Primavera, que es una base que depende 100% de ejército, 96-97, y 99 también a otra base de ejército que depende también de ejército, perdón, y es base Esperanza. Bien. La función como médico, nosotros estamos prácticamente los médicos, y hablo en representación de todos los médicos que fueron antes que yo y los que siguieron yendo, nos preparamos durante un año, porque sos el único médico en la base independientemente de tu especialidad. Y tenemos que atender todo lo que vaya surgiendo en ese momento, en el año que vos estás ahí, con toda la provisión de medicamentos y un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que se lucha o que está muy bien arraigado dentro del concepto principalmente del ejército argentino, lo digo Sí. porque es los únicos que lo hacen, de las tres fuerzas, es el tema curso preantártico, donde haces supervivencia, donde haces adaptación al hielo, cómo moverte en el hielo, te tiran a una grieta, cómo salir de una grieta, o sea, hay un entrenamiento muy Una muy preparación importante, y una adaptación. muy, muy importante. Y nosotros, los médicos, por más que seas ginecólogo y allá no vas a ver mujeres, te preparan para la urgencia que puedes llegar a ver en esos sectores. Pero es muy importante que para evitar esto o para evitar males mayores se prepare a la gente antes. Entonces, las personas que van tienen que ser personas jóvenes, son seleccionadas, son personas con una condición física superlativa, condición física, condición psicológica muy importante, porque hay que estar 365 días aislado del mundo entre cuatro paredes y con 60 grados bajo ceros. No es fácil. Hay gente que vive hoy actualmente, hay familias, ha nacido gente allí. La base Esperanza es una base destinada a la familia, Claro. ¿sí? Que habitualmente el jefe de familia ha sido un oficial o suboficial de ejército que ya invernó y que lo acompaña a su esposa y sus hijos, y hay una escuela. En mi época se llamaba la Escuela Julio Argentino Roca, hoy creo que le han cambiado el nombre. Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, exactamente. Entonces todo eso se prepara con antelación. Hay un pequeño quirófano, hay un centro odontológico. Yo tuve que hacer, como médico, una pasantía de 2 meses por un consultorio de odontología para aprender a colocar anestesia, por si debía hacer una extracción. Claro. Cosas muy básicas. Aprender a suturar, aprender a tratar fracturas, aunque no sea traumatólogo. Entonces, todas esas cositas las vas aprendiendo. Y hoy por hoy, con la tecnología, es muy importante, te puedes apoyar con médicos del Hospital Militar Central de Buenos Aires, de Capital Federal. Entonces, suponte, no soy traumatólogo, pero veo una fractura, le saco una radiografía y yo por WhatsApp o por mail Claro, puedo la mandar la tecnología lo permite. fractura, y por teleconferencia o por celular me están orientando cómo hacer el tratamiento a una gran distancia en el extremo sur, cerca del polo. Julio, ¿y tu experiencia? Bueno, mi experiencia es la base más austral que tiene la República Argentina, que es base Belgrano 2. Está sobre la tierra de Cobas, en un atac, que es un afloramiento rocoso de granito, que sobresale sobre la parte de hielo. Comienza la bahía, ahí está una gran barrera que se llama Barrera de Hielo Fischner, que en el año 51 la primera base Belgrano 1 se instala ahí, después se instala en el año 80 la base Belgrano 3, en la isla Verne, pero todo abarca lo que hace la barrera de Hielo Fischner. La base Belgrano 2 está ubicada a los 77-52 grados de latitud y a los 34-37 de longitud. Los segundos es relativo.
Bueno, yo tuve la suerte y el honor de poder ser guía en una patrulla. O sea, nuestra misión en ese momento era ir al polo. Nuestro comandante, o sea, en ese momento era comandante antártico, ahora se llama director antártico, había ordenado ir al polo. Pero no se pudo porque quedó una base bloqueada, que fue la base Belgrano 3, y se cerró la base. Y a la gente de la base Belgrano 3 la tuvieron que retirar en helicóptero con un bolsito con la ropita, lo que tenían puesto. La ropa interior y la bolsita que tenían. De un gran amigo nuestro, que es muy amigo del doctor, Kishimoto, con toda su gente. Bueno, yo tuve la suerte de tener que hacer la patrulla. Yo intenté pasar la barrera de hielos en forma directa, porque me quedaba más cerca, me quedaban 200, 300 kilómetros de una base a otra base, pero no pude hacerlo. Entonces empecé a descender, a crecer en latitud, y estuve cerca de la base Sobral, a 40 kilómetros de la base Sobral. Ahí instalé el cambio de rumbo, pasé por la barrera de hielo fino en campos de grieta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la Antártida? En la Antártida tuve la primera vez, tuve 14 meses en fin del año 84. No había lo que dice el doctor. Nosotros no teníamos la comunicación con mi señora esposa en ese momento, y que yo tenía un hijo de un año, fue difícil. Era una vez al mes por radio, cuando salía la radio. La base Belgrano es una base muy especial, tiene 6 meses de día, 6 meses de noche, tiene auroras australes. Sí. Así que no es fácil, las temperaturas son 60, sí, no, las 68. Son extremas, seguro. Las condiciones son las más extremas. 81. Es la tercera base del mundo, de los países del mundo, que está más pegada al polo. Está la base Amundsen Scott de los norteamericanos, en el mismo polo. En los 88 grados está la base Vostok rusa, y después está la base nuestra. De la patrulla les puedo ir contando a medida que vaya consultando. Quería saber cómo es la relación con las bases de otros países. ¿Cómo es la relación allí, ¿no? En esto de, bueno, no hay fronteras, pero ¿cuáles son las fronteras, si es que existen? ¿Cómo...? Claro. Es que aquí tenemos que partir el tiempo en 2 momentos. Sí. La República Argentina, por el acto heroico de haber rescatado a la expedición de Otto Nordenskjöld, es lo que hace que William Bruce, de la expedición escocesa, dona su establecimiento, o sea, su asentamiento en la isla Lorí, en las Islas Orcadas, lo dona al gobierno argentino. Y el gobierno argentino toma esa donación, la acepta, y en 1904 firma Roca el decreto del 22 de febrero de 1904 aceptando la donación de William Bruce. Bien. Y estableciendo en esa base la primera base de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, que tiene continuidad hasta el día de hoy. Bueno, ese día 22 de febrero, como bien dijo el colega acá, es el momento en que la Argentina planta su bandera, dice esto es mío, y a partir de ahí tuvo poblamiento, tuvo ocupación efectiva permanente. Claro. Por supuesto, renovada año a año, pero población permanente. Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron algunas situaciones en el medio, por ejemplo, cuando la Argentina, en el año 49, en la expedición que va a renovar la población y los víveres y demás, en el 49, invita especialmente para que participe de la expedición a un representante de Chile. Y entonces participa de la expedición, y cuando este chileno vuelve a su territorio, motiva para que Chile declare ese territorio como propio. Claro, también tiene. Cuando estábamos nosotros, estaba la República Argentina. En el periodo de la Guerra Fría, donde era inminente la continuación de la guerra,
era inminente la violencia que había en esa época, hace que Estados Unidos invita a los países que quieran, a la comunidad internacional, a participar de un acuerdo con el objeto de asegurar a la Antártida con fines pacíficos. Claro. Y entonces eso es interesante verlo en el texto del tratado de 1959, porque todo el texto está en función de este principio, que la Antártida podía convertirse en escenario de discordia internacional. Y entonces cuando dice, los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, África del Sur, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, o sea, los 12 que son los signatarios originales, reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos. ¿Ve? El problema de la guerra lo tenían metido en el hueso. ¿No? Claro. Y dice, y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional, reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida, convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y desarrollo de dicha cooperación fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Internacional, que eso es el hecho más importante, en 1958, 58-59, porque en realidad el año geofísico iba a ser un año, pero se prorrogó 6 meses más por el hemisferio sur. Dice, convencidos también de que un tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos. Bueno, ¿Ve? ahora Ahí está el meollo del tema del Tratado Antártico. Esa, ¿cómo es la convivencia hacia adentro, no, ahí en la Antártida? Mira, mira. El que está más cerca, está más cerca. Es muy difícil. Cada base básicamente difiere entre sí, porque yo tuve la oportunidad de nombrar al principio que había estado en Primavera y en Esperanza Ejército, y tuve la oportunidad de vivir un mes en Marambio. Y para mí, no he estado en Belgrano, pero debe ser parecido. Una de las bases más difíciles es Marambio, que es de la Fuerza Aérea, que es donde está la pista de aterrizaje. ¿Por qué? Porque es la base más moderna, y como es más moderna está hipercomunicada. Por galería está toda cerrada. Sí. Entonces te ves la cara con las otras personas las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros en las bases nuestras teníamos las casitas anaranjadas por ahí separadas, y si yo no te quería ver, por ahí te evitaba y te esquivaba. Entonces es muy difícil la convivencia. Y con respecto, por ejemplo, a lo político, a la colaboración humanitaria, que es lo que a mí me afectaba o me daba parte, entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo llegan muchos buques expedicionarios, muchos buques de turistas, muchos cruceros, que son los cruceros que están en el mar Báltico o en el hemisferio norte en nuestro invierno, vienen para acá con muchos turistas. La mayoría de los turistas que van a la Antártida, la verdad, 60 años para arriba, y muchos enfermos, entonces pedían asistencia médica. Entonces era gente que vos atendías, ellos querían bajar, se sacaban fotos como si vos fueras parte de la flora o la fauna autóctona, se sacaban fotos con vos, y por ahí los tenías que atender, darles medicación, etcétera. Y algo que me pasó, algo gracioso. Yo llevaba, fue enero, yo llevaba 12 meses sin saber lo que era la lechuga, el tomate, una naranja, una banana, porque no tenés cosas frescas. Claro, entonces el comandante, el capitán no me acuerdo el nombre del crucero en este momento, no me acuerdo. Muy agradecido, me comunica por radio en inglés agradeciéndome, y que me dice, quedo a tu disposición, pues me atendiste cuatro señores que estaban con cuadro gripal, que sé yo, nada del otro mundo, lo que quieras, lo que pidas. Le dije, si tenía alguna fruta, algo para mandarme, por favor. Y me mandó un cajón con naranjas, tomate, lechuga. Me imagino. Era un niño de 5 años en el Día de Reyes. Cosas anecdóticas. Pero te nace
y es así la colaboración entre todas las bases. Claro. Nosotros hemos pegado a los Sin chilenos. distinción de bandera, ¿no? Digo, no existe eso. Se vive como debería vivir la humanidad, Exactamente. apoyándose. Qué buena frase para terminar este segundo bloque, para irnos a un corte. Y sí, por supuesto, seguir preguntándonos por qué. Claramente es un lugar estratégico, porque la geopolítica se juega también dentro de la Antártida, los poderes, los intereses, y eso también nos vamos a seguir metiendo un poquito más. Ustedes pueden hacerlo y opinar en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más. Último bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando de la Antártida, son muchos los temas, así que nos vamos a ir rapidísimo a seguir hablando, pero antes vamos a pasar por las redes sociales porque allí también la Antártida ha sido protagonista, también se ha hablado allí acerca de la Antártida. Vamos a leer algunos tweets para ver qué se dice. Esto dice retweet de Federico Pinedo, Cancillería Argentina, Día de la Antártida Argentina, 114 años de presencia ininterrumpida, una política de Estado que reafirma nuestros derechos e intereses en el continente y nuestro compromiso con el sistema del Tratado Antártico. Ese era un retweet entonces. Dice, en la Semana de la Antártida, ¿sabías que Argentina es protagonista a nivel mundial a la hora de hablar de Antártida? Es uno de los 7 países en todo el mundo con reclamo de soberanía reconocido por el Tratado Antártico Internacional. Y bueno, y 22 de febrero, Día de la Antártida. 22 de febrero, Día de la Antártida Argentina. Debemos destacar la importancia geopolítica, científica y económica de la presencia argentina en el sector antártico. Por eso soy autor de la ley que establece que se debe exhibir el mapa bicontinental en organismos públicos de la provincia. En este caso estamos hablando de un diputado por el Frente para la Victoria, Rodolfo Manino. Desde el CONICET se dice hoy se conmemora el Día de la Antártida Argentina para recordar la primera vez que se izó la bandera argentina en las Islas Orcadas del Sur en 1904. En la actualidad el CONICET sigue aportando conocimientos sobre este territorio clave para el futuro de la humanidad. Y bueno, no es hoy, sí es el 22, y ese tuit es viejo, ¿no? Para aclararlo por las dudas, pero bueno, estuvo presente el Día de la Antártida dentro de las redes sociales. Caro, quería... Sí, por supuesto. En realidad hablábamos fuera del aire que en este tercer bloque nos gustaría contar acerca de la actualidad que tiene la Antártida y la importancia que tiene la Antártida para Argentina, para nuestro país. Sí, en realidad tenemos que ser francos. Cuando se firma el Tratado Antártico, el país anfitrión o el receptor de todo esto fue Estados Unidos. Y tenían los países firmantes, signatarios originales, tenían que adherir. Los últimos que adhirieron al Tratado Antártico, y fue el último día, como bien se dijo más temprano, los dos últimos que adhirieron fue Argentina y Chile, el 23 de junio de 1961, Bien. En que la Argentina entra en el juego del Tratado Antártico. ¿Por qué fue esto así? Porque Chile estaba esperando a ver qué actitud tomaba el Congreso argentino y el Congreso argentino estaba esperando qué actitud tomaba el Congreso de Chile. Lo interesante de esta situación es que el Tratado Antártico en realidad no reconoce ninguna soberanía. El artículo 4 es muy clarito. Dice, ninguna disposición del presente se interpretará como una renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida que hubiera hecho valer precedentemente. Claro. Como una renuncia, claro, o sea,
La Antártida Argentina existió desde el 22 de febrero de 1904 hasta el 23 de junio de 1961. Ahí existió la Antártida Argentina. A partir de ahí, la República Argentina pasa a ser un país que reivindica un territorio como propio, pero no lo tiene. Porque en realidad es importante discutir en la ley 15.862, cuando la Argentina ratifica el Tratado Antártico, Sí. la discusión parlamentaria. Porque más de un diputado, más de un congresista en ese momento en la discusión parlamentaria, decían, y bueno, si no nos reconocen, y bueno, firmemos y a partir de aquí que sigamos reclamando. Y, o sea, fue la actitud propia en aquel momento, en 1961, cuando el Congreso argentino actuó con una actitud débil. Claro, claro. Porque frente a la posibilidad que nadie nos reconociera el hecho de ser el primer ocupante, y bueno, si no nos reconocen, y bueno, firmemos y a partir de acá sigamos reclamando. Y seguimos reclamando, porque la Antártida Argentina como tal hoy, con el Tratado Antártico vigente, no existe. Y el Tratado Antártico tuvo una vigencia de 30 años. Es decir, 1961 a 1991. En 1991, como bien lo dice el tratado, se renegoció el texto del tratado. Pero se renegoció exactamente el mismo texto por los próximos 50 años. O sea que hasta el 2041 rige el no reconocimiento de soberanía. Y entonces estamos en esta... Es un reclamo innecesario, quizás. No, el reclamo sí. Por supuesto que cuando decimos Antártida Argentina es una motivación de fronteras para adentro. Bien. Pero no tiene valor de fronteras para Hacia afuera. Claro, a eso me refiero. ¿Y cuál es la importancia de tener una...? Usted tiene que, cuando se firme el tratado, tenemos 7 países reclamantes. 12, correcto, de los 12 peticionantes. Sí, sí. Nosotros somos 7 reclamantes, los primeros, y tenemos 12 que firman el tratado. Sí, sí. Después vienen los signatarios, cuando dijo que son 30 y pico. Pero eso viene a posterior del 61, sí. En la época que reclamó. Nosotros lo que estamos reafirmando a través de esa última firma, que parece débil a lo mejor, es que nosotros estamos ahí primero. Correcto. No es tan débil en cierta parte jurídica, me parece a mí, porque nosotros decimos, sí, hemos estado acá. Y nosotros, como nos creemos dueños de esto, firmamos al último también. Es otra interpretación que hago yo de lo que puede ser la ley antártica. Sí, lo más doloroso... Yo he tenido la suerte de medir en la Antártida, de haber hecho cartografía en la Antártida. De ahí que hay el diputado que pone que él es el proyecto del... ¿Cómo se llama? El mapa bicontinental. Yo me hubiese gustado que hubiera estado al lado mío midiendo con 90 grados bajo cero para el bicontinental. Sí, que el centro de la Tierra para nosotros, para Argentina, es Tierra del Fuego y no el dique San Roque de Córdoba, bueno, parte continental. Es una discusión. Claro, la Antártida debe ser aplicada para todos los chicos en todos los grados, que nosotros tenemos que hacerle conocer a Antártida a los chicos para que se enamoren, es un territorio nuestro. Bueno, eso es un proyecto más que interesante, ¿no? El hecho de que acá estamos darlo a desplegando conocer. el mapa. Ese es el mapa bicontinental, la bicontinentalidad que toma la parte central de la República Argentina como si fuera Tierra del Fuego, Ushuaia, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí ese mapa hecho desde Antártida, que el sector antártico argentino ocupa de los 25 grados de longitud a los 74 de longitud y de los 60 de latitud a los 90 grados, el sector antártico argentino. Dentro de ese reclamo están los ingleses y están los chilenos. Los chilenos de los 53 grados de longitud a los 90 grados y los ingleses de los 20 grados a los 80. O sea que nos abarca completo el sector antártico. Y hay un montón de bases. En la península antártica hay un montón de bases, en las islas chicas, en el archipiélago de la Shetland, hay un montón de bases. El doctor ha tenido la suerte de andar ahí cerca de Marambio. Yo pasé 3 veces por Marambio, he pasado por Esperanza, por Petrel, la suerte de las 2 Belgrano. Cuando hice la patrulla, cuando reconocí, hice la barrera de hielo firme, regresamos y trajimos los equipos que se perdían. Nosotros rescatamos las cosas de la base a través de haber vivido yo 6 meses en el hielo en carpa,
con 60, 90 grados bajo cero. Julio, ¿cuál es la importancia de tener una política en relación a la Antártida? Y si se quiere hacer un análisis de las distintas políticas... Como hablamos nosotros siempre en la defensa del territorio argentino, ¿sí? Y bueno, según va a ser el producto del agua, va a ser a futuro claro. Para la humanidad. En este momento... Sí, una condición estratégica sí, la del agua, ¿no? Pero tenemos que, yo no sé hasta cuándo va a ser va a estar congelada la parte del mar continental, o va a seguir bajando hacia el mar de Weddell, que es la parte de la cerca de lo que es Marambio, Matienzo, para hacia abajo está la barrera de los Fischner. Porque hay una defensa, hay corrientes marinas que entran por ahí y que sacan y desprenden a los hielos continentales. El hielo continental es agua dulce. Son los témpanos, que para los otros son los icebergs, como le dicen. Nosotros Sí, son los témpanos tubulares que tienen de 300, 400 kilómetros, hacen cifras astronómicas. Yo he estado agarré un témpano, he caminado, he medido, he hecho de todo. Pero habla de lo estratégico, ¿no? De cómo se vuelve hoy en el mapa político y del poder político, ¿no? El tema del agua, el tema del petróleo, se habla de también reservorio Dice que hay de minerales, petróleo. porque si tenemos que hacer eso, tenemos que ir a ver cómo fue la conformación de la Tierra. Claro. El gran continente Pangea, el gran mar Pantalaza, y así estamos hablando de cómo se distribuyó después, cuando se parte la Tierra, Gondwana, Eurasia y todas esas cosas. Y después cómo hace la deriva de los continentes, cómo se van separando los continentes, cuando viene la glaciación, todas esas cosas. Son cosas que para hablar mucho tiempo... En la Antártida hay fósiles de lechos, hay fósiles y hay cosas de tiburones. Como si fuera de Sudáfrica. Exactamente, de peces tropicales. Claro. Se han encontrado, entonces ahí habla de lo que dice Julio del Gondwana, que previamente fue selvático el territorio antártico. Gondwana se viene en lo que es África, lo que es América del Sur, lo que es Antártida, lo que es Australia, lo que es la isla Madagascar. Todo eso, Nueva Zelanda, todo eso era parte de Gondwana, estaba todo pegado. O sea que los mismos minerales que puede haber en Nueva Zelanda pueden estar en Antártida. Y lo que está en Antártida puede estar en el territorio argentino como puede estar en Sudáfrica. Y eso no se puede explorar. Y no se puede explorar porque el Tratado Antártico no permite. Pero más que todo, yo creo que una de las cosas más importantes para la Argentina, lejos, es la presencia ininterrumpida, como hemos estado diciendo y hablando, desde 1904 a la fecha. Siempre flameó la bandera argentina, bases permanentes, apoyo a la actividad científica, apoyo a la investigación. ¿Siempre ha sido así o ha tenido fluctuaciones? No, siempre ha sido así, porque aparte de las Fuerzas Armadas, cuando el general Pujato se organiza el tema antártico, que él lo presenta en Bolivia al general Perón en ese momento, después cuando se arma todo el proyecto antártico con la compra del rompehielo General San Martín, que era un rompehielo que subía al pack de hielo. El pack de hielo se llama, cuando habló de la grieta el profesor, es el mar congelado, se llama pack de hielo. Ese rompehielo subía y por el mismo peso rompía el hielo. Claro. En cambio el rompehielo actualmente no, es por fuerza. Tiene 9.000 y pico caballos de fuerza y tiene 111 metros de largo el Irizar, y es por fuerza y va abriendo el pack de hielo, que es el mar congelado. Ahí ya se proyectaba cómo hacer con la Antártida, qué hacer con nosotros en la Antártida. O sea, después viene la decisión política de cada país. Claro, Nosotros tenemos que estar permanentemente. Yo creo que dentro de las políticas que se han tomado en este país, dejando de lado las banderas políticas, yo creo que el gobierno de Perón, principalmente el primer gobierno de Perón, fue uno de los gobiernos que más hizo por la Antártida, por la ocupación, por la actividad científica. Y por así decirlo, uno de los peores épocas de la Antártida ha sido la época que el buque, el rompehielo Irizar, que es imperdonable, haya estado metido en un astillero 10 años sin ser reparado. El rompehielos Irizar, que es un buque nuevo, prácticamente estrenado desde el año 79, estrenado para la Guerra de Malvinas como un buque hospital, es un buque insignia mundial. O sea, no solamente por el tamaño, sino por la capacidad de logística que puede desarrollar, y lo tiene la Argentina. Y que haya estado 10 años metido en un astillero por desidia, queriendo repararlo. Fue construido por Finlandia, o sea, pedido del gobierno argentino, lo voy a decir, y tenía un mantenimiento permanente.
Todos los años había que hacerle mantenimiento. A todo material hay que hacerle mantenimiento. Bien. Como los helicópteros. todo. Fíjese que la República Argentina reivindica como propio de los 25 a los 74 de longitud oeste. Sí. ¿Por qué 25? Porque 25 la Argentina reivindica como propio el punto extremo de las Islas Sandwich. Porque la Argentina sostiene que Georgia Sandwich son argentinas. Entonces, desde Sandwich reivindica los 25. Y los 74 es el punto de los hielos continentales. El extremo del Cerro San Bernardo, claro, sobre la parte de la cordillera oeste. En Santa Cruz. Y para mí entonces, el otro punto, el punto oeste, era en Misiones. Claro. Entonces, por eso hablaba de la continuidad de los meridianos. Sí, digo. pero la Argentina extiende los 25 desde Sandwich. ¿Por qué? Porque la Argentina entiende que su derecho está en la proyección de su espacio hacia el polo. Chile reivindica desde los 53 a los 90. ¿Por qué los 53? Los 53 es prácticamente el meridiano, o una simplificación del meridiano de Tordesillas. Y Chile se cree heredero de España. Entonces, como heredero de España, el meridiano de Tordesillas era el que establecía la jurisdicción de España y Portugal y que ese meridiano iba de polo a polo. Entonces Chile, cuando presenta su sector antártico, no lo presenta con un límite norte, sino lo presenta abierto hacia el norte, como quien llega hasta el Ártico. Y los 90 grados al oeste es porque Chile no pretende, no vaya más allá del cuadrante americano, o sea, el cuadrante de los 90 grados. Bien. Y después viene la superposición del territorio que reivindica como propio el Reino Unido desde los 20 hasta los 80, superpuesto. Entonces, claro, el territorio más ambicioso, el territorio más codiciado es el de la península antártica, justamente donde se superponen las tres jurisdicciones. Y bien, la península antártica, perdón, tiene 4 nombres. Sí, sí. Bien. Tierra de Palmer para los ingleses, Graja para los ingleses, Palmer para los norteamericanos, O'Higgins para los chilenos. Para nosotros. Bueno, da para quedarse hablando muchísimo tiempo más. Un dato, la sede de la Secretaría del Tratado Antártico está en Buenos Aires. Desde el 13 hasta el 19 de mayo se va a realizar la 41ª reunión consultiva y la 21ª reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente. Así que dentro de muy poquito la Antártida va a estar siendo protagonista también de una reunión a nivel mundial en la sede de Buenos Aires. Por supuesto, todos estos temas, como por ejemplo los reclamos que nos estaba contando Rolando, también pueden estar presentes allí, así que por supuesto estar atentos. Agradecerles a nuestros invitados Julio, Javier. Gracias a ustedes. Rolando, muchísimas gracias. No nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Hacemos Agradezca. entonces... Sí, agradezco a Baidip que me vistió en el día de hoy. Muchas gracias y bueno, nos encontramos mañana, Fer. Mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.